¿Cómo se siente, iglesia? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. En mi país donde yo vengo, saben que soy dominicano, seguro, ya lo saben. Allá en Santo Domingo, cuando nos preguntaban eso en las iglesias, decían, ¿cómo se sienten? Y nosotros respondíamos, bien, mejorando y a Cristo esperando. Amén. ¿Qué le parece si lo hacemos así? ¿Cómo se siente, iglesia? Bien. Mejorando y a Cristo esperando. Sí, suena mejor, ¿sí o no? Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes. Veo muchas caras conocidas, otras caras nuevas. He venido aquí unas cuantas veces. ¿Quién se recuerda de mí? Pero yo creo que es la primera vez que vengo a predicar un sábado, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Sí, yo creo que es la primera vez. Yo siempre he cantado, ¿es la segunda vez? Yo he venido a cantar muchas veces. No me recuerdo si había venido a predicar ya un sábado. Sí, Yanimari dice que sí. Hace mucho. Bueno, gracias a Dios estamos otra vez aquí entonces trayendo la palabra de Dios. Déjame decirle que le tengo un cariño muy especial a esta iglesia. Muchos de ustedes dirán, pero este muchacho como que yo no lo conozco, tal vez no lo vemos mucho aquí. Pero déjame decirle que yo en esta iglesia lo quiero mucho porque tengo muchas personas conocidas, incluso desde Santo Domingo. Jané y su familia son cercanos a mi familia desde allá, desde antes de venir para acá. Pero hay algo sumamente importante, aparte de eso que pasó, y es que esta iglesia fue la que me entregó a mi ayuda idónea, esa muchacha que está ahí, Elaine. Ustedes sabían que ella viene de aquí, de esta iglesia, ¿sí o no? Yo me la robé de aquí, hermanos. Yo me la robé y hoy me acompaña ahí. Estoy agradecido con esta iglesia por eso, porque me dio ese regalito. ¿Qué le parece? Un regalote, dice el hermano ya. Bueno, entonces como usted sabe que yo muy a menudo vengo aquí a cantar, hoy es predicando, pero usted sabe que no puede faltar el canto. ¿Qué le parece si antes de empezar tenemos una adoración al Señor? Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios. ¿Cuántos creen que este es un día especial en esta mañana? Que cada día sea un día de cercanía a Cristo Jesús y un día cerca para tu salvación. Se la saben y el que se la sepa, cántala conmigo. Es una canción que todos conocemos, creo yo. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy. Sin vacilar, en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que amén, alabanza a los reyes. Deja que te limpie el Señor. Muy bien, iglesia, ya para empezar,
¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y tenemos una oración? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por darnos cita en este lugar para escuchar de tu palabra, Señor. Que tú uses ese instrumento tuyo, Señor, y que toques nuestros corazones y que aprendemos de tu palabra lo que necesitamos para ser salvos y encontrarnos contigo. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia. Déjame hacerle una pregunta. ¿Quién está en su Biblia esta mañana? Puede ser física, puede ser en el celular. Les voy a decir un aviso, y es que la vamos a utilizar mucho esta mañana. Así que el que la tenga, ábrala. Vamos a trabajar una historia sumamente interesante. Sé que muchos de ustedes la conocen, y esa historia, ¿quiénes conocen la historia de cuando fueron a conquistar Jericó? ¿La han escuchado alguno de ustedes? Antes de esa historia de la conquista de Jericó, ocurrió algo anterior a eso, y es cuando el pueblo se encontró con un pequeño obstáculo que tenía antes de llegar a Jericó. ¿Qué era? El río Jordán. ¿Se recuerda la historia de cuando tenían que cruzar el río Jordán? Sobre esa historia, eso es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Y para eso vamos a ir al libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Vamos a empezar leyendo las cosas que sucedieron para el pueblo en ese momento, cuando se toparon con ese obstáculo y tenían que cruzar el río Jordán. Se desarrollaron un sinnúmero de cosas que se pueden aplicar para nuestra vida espiritual en gran manera. Y empezamos leyendo en Josué capítulo 3 desde el verso 1. Dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo que cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, los sacerdotes que la llevan, vosotros ¿qué? Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Vamos a dejarlo ahí. Vemos que reciben un mandato de seguir ¿qué? El arca, que representaba la presencia de Dios para ese pueblo en ese momento. Dice que el pueblo tenía que seguir el arca que iba a ir delante de ellos. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios que ellos no sabían para dónde iban. Dice que el arca los iba a guiar. De esa misma manera, el día de hoy, Dios quiere guiarte a ti, quiere que lo aceptemos como nuestra brújula, nuestro guía, ¿sí o no? Una de las maneras que Dios usa para guiarnos, una brújula que nos dejó, ¿qué es? La Biblia, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice la palabra de Dios. Yo me recuerdo que cuando vine a este país de Santo Domingo, les voy a decir una historia que me pasó a mí. Yo vine aquí en el 2010. Ya tengo 15 años aquí. Wow, como pasa el tiempo. Llegué con un inglés un poquito aplatanado, decimos nosotros. No, ustedes saben cómo es la cosa. No, tenía un poquito de timidez para hablar. Leer era un problema. Recuerdo que cuando llegué de Santo Domingo, me invitaban a las iglesias porque se dieron cuenta que a mí me gustaba cantar y predicar. Cuando me invitaban a iglesias, yo no sabía llegar muchas veces y no era tan diestro usando lo que era el GPS, hermano. En el 2010, acabando de llegar a Santo Domingo, yo nunca llegué a usar eso. Vamos a cambiar de micrófono, ¿qué les parece? Vamos a usar este. 1, 2, 3, ahora sí. Perfecto. Cuando yo llegué de Santo Domingo, entonces, llego a las iglesias y voy a cantar, voy a predicar. No sabía muchas veces cómo llegar. ¿Qué hacían algunos hermanos de la iglesia? Me recuerdo que decían: hermano, pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a juntarnos en este lugar y usted me sigue en mi carrito. Yo iba en mi carrito que conseguí en ese tiempo y yo seguía a ese hermano en la carretera, en el highway. Y yo, mientras manejaba, siguiendo al hermano para poder llegar a mi destino,
tenía que tener mis ojos fijamente ¿en dónde? En ese carrito. Porque imagínense en este tráfico, en medio del highway aquí, camino no sé a dónde, que yo desvíe mi mirada de ese carro y que ese hermano tome una salida y que yo me pase. Ay, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Me perdía. El secreto era tener mi mirada fija en ese hermanito para no perderlo, porque yo no sabía para dónde iba. De esa misma manera estaba el pueblo en este momento. No sabía para dónde iba. Y Dios le ordena que pongan sus ojos ¿en dónde? En el arca, para que sean guiados. Me recuerdo también tomando el tren, usaba el Metro North. Ya ustedes lo conocen. Para hacérselo corto, una vez llegué hasta Stanford, Connecticut, perdido. Cuando llego allá me dice el conductor, bueno mío, tú vas a tener que ir al otro lado y devolverte para atrás. Y yo no tenía en ese momento un peso. El Señor obró y ellos me dejaron. Yo le expliqué, mira, yo me perdí como pude en inglés y me mandaron para atrás. Pero cuando uno llega aquí, si uno no tiene esa dirección, esa guía, muchas cosas pueden pasar. Pero vemos que el pueblo en ese momento aceptó seguir ¿qué? El arca. El pueblo sigue el arca. Dios ordena que el arca vaya delante de ellos y emprenden su camino hacia Jericó y van siendo guiados por el arca. Cuando el pueblo acepta a Jehová y el arca como su guía, usted como cristiano acepta a Cristo Jesús como su guía. Dios ahora te trae promesas y te ofrece muchas cosas que van a venir después que tú lo aceptas como su guía. ¿Y cuáles son esas cosas? Vamos a leerla aquí. Sigue diciendo el verso 5 del capítulo 3 de Josué. Leemos qué pasa cuando aceptas a Cristo como tu guía. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana grandes maravillas entre vosotros. Amén. En el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, ¿qué pasará? Comenzaré a engrandecerte delante de todos los hijos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. El pueblo acepta a Jehová como su guía y ahora se le ofrece que Dios los va a bendecir, que obrará grandes maravillas en su vida y que Dios los va a engrandecer. Amén. De esa misma manera Dios quiere engrandecerte a ti. Y las bendiciones de Dios están todos los días para nosotros. Hay una cita bíblica muy interesante que se encuentra en Salmo 68, 19. Salmo 68, 19 dice de la siguiente manera: bendito sea el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Amén. Dios cada día te colma de bendiciones. Pero ¿qué está pasando? ¿No le sentimos? Alguna vez se nos pasa como una historia de una ancianita, que no sé si se las había contado anteriormente. Había una ancianita en una iglesia que estaba sentada ahí en el medio. Y mientras el pastor predicaba, la ancianita, hermano, se quedaba durmiendo. Y el pastor predica un sábado y ve que la ancianita... Y viene el otro sábado y ve a la ancianita que vuelve y se duerme. Al tercer sábado el pastor dice: ya tengo que hacer algo. Y ve que al lado de la ancianita había una niñita que era su nieta. A la salida de la iglesia, el pastor le habla a la niñita y le dice: ¿tú has visto que tu abuelita se duerme? Dice ella: sí. Pues mira lo que vamos a hacer. Cuando ella se duerma, yo te voy a dar $1 para que cada vez que tú la veas dormir, le des un pellizquito y la despiertes. La niña inocentemente lo hizo así. El sábado que viene el pastor va y predica y ve que la ancianita se queda a dormir y la niña va y la despierta. El siguiente sábado va la ancianita nuevamente, quiere quedarse dormida, pero la niña la despierta. Luego llega ese sábado cuando el pastor está predicando, predica y ve que la ancianita se queda en un sueño eterno, en un letargo, pero ve que la niñita no le hace nada. La niña no le hace nada. A la salida, el pastor curioso va y le dice a la niñita: pero tú y yo hicimos un trato. Quedamos de que cuando tu abuelita se durmiera te iba a dar $1 para que la despertaras. La niña inocentemente le dice: sí, pastor,
pero ahora ella me está dando 2 para que la deje dormir. De esa misma manera, muchos de nosotros pagamos por un sueño dentro de la iglesia. Y por eso tal vez no sentimos las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Cómo usted paga por un sueño de manera espiritual? Pagamos por ese sueño cuando nos descuidamos en el estudio de la palabra de Dios. Pagamos por ese sueño cuando nos descuidamos en el testimonio, cuando nos descuidamos en oración, cuando descuidamos en los diezmos y ofrendas, cuando nos descuidamos en todas las cosas que Dios quiere que hagamos y que lo aceptemos como nuestro guía. Estamos pagando por ese sueño. ¿Quiénes de ustedes quieren dormir de esa manera? Nadie. Ahora, ¿quiénes quieren estar despiertos en el fuego del Espíritu Santo, siendo guiados por Él? Amén. Luego que el pueblo acepta a Jesús, la presencia de Dios, a Cristo, el arca en su vida, Dios primeramente entonces, ¿qué es lo que te promete? Bendiciones, maravillas y engrandecerte. Luego de eso, ahora se agrega otra parte más, otra promesa que le da a ese pueblo. Y para eso vamos nuevamente a Josué capítulo 3, pero ahora vamos a ir al verso 10. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ¿qué? De vosotros, y que Él echará delante de ti y de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Quiénes eran esos pueblos? Enemigos del pueblo de Dios. Y Dios le está prometiendo que los va a proteger y que echará delante de ellos a todos sus enemigos. Primero aceptamos a Cristo Jesús como nuestro guía. Ahora nos ofrece que hará maravillas, que nos va a bendecir y que nos va a engrandecer. Luego de eso, ahora vemos que nos ofrece protegernos de nuestros enemigos. Hay un personaje bíblico que vivió esas palabras de protección de manera sumamente personal en su vida. Ese personaje fue David. Lo usó de tal manera la protección divina que le dio una palabra muy interesante que se menciona durante la Biblia completa, y es la palabra escudo. La protección de Dios en la vida de David, él la comparaba como un escudo, de tal manera que en la Biblia completa la palabra escudo se menciona un promedio de 50 veces. De las 50 veces que se menciona la palabra escudo en la Biblia completa, prácticamente la mitad, 20 y tanto de veces, solamente se menciona en el libro de Salmos con David. De tal manera consideraba David a Dios como su protector, que lo consideraba un escudo. Y vamos a ver por qué razón usted cree que necesita un escudo, una protección de Dios en su vida. Hay un texto bíblico que le dice por qué. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Si usted tiene un enemigo que anda buscando por usted para atacarlo y devorarlo, necesariamente necesita un escudo, una protección, ¿sí o no? Sí. Y no solamente David. La primera vez que la palabra de Dios menciona la palabra escudo se encuentra en Génesis 15:1. Vamos a leerlo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová ¿a quién? A Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le dice a Abraham que yo soy tu escudo. Volviendo a Salmos ahora con David, Salmo 3:3. Ahora viene mi versículo favorito de la Biblia, el que no lo sepa. Este es mi versículo favorito. Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres ¿qué? Escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Tú quieres a Jehová como tu escudo y tu protector. Acéptalo como tu guía. El pueblo acepta el arca como su guía. Dios te bendice, te engrandece y hace maravillas. Ahora te ofrece que te da protección.
hay un verso, Efesios 6:16, que te explica por qué el escudo de Jehová lo necesitamos. Y si sabemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ahora viene el verso diciéndote por qué razón tú necesitas ese escudo. Dice de la siguiente manera: sobre todo tomar el escudo ¿de qué? De la fe, con la cual podáis ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Esa palabra escudo ya ven el uso que se le da en la Biblia. Si sabemos que tenemos enemigos atacándonos, Dios te ofrece esa protección y te da ese escudo para que tú puedas contrarrestar todos los dardos que el enemigo te da. Siguiendo la historia ahora, vamos al verso del capítulo 3 de Josué, ahora en el verso 14. Vemos que el pueblo no sabe para dónde va, tiene que ver el arca como su guía. Vemos ahora que el pueblo, cuando acepta el arca como guía, usted acepta a Cristo como su guía, su brújula, te promete maravillas, bendiciones y engrandecerte. Vemos cuando después de eso, ahora Dios te ofrece protegerte. Ahora se agrega algo nuevo en la historia. ¿Qué es? Lo leemos, dice en el verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el ¿qué? El Jordán, cuando los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán. En el 16 dice: las aguas del Jordán que venían desde arriba se detuvieron como en un montón y lejos de la ciudad. En pocas palabras, dejémoslo ahí, el agua del Jordán se separó, llegaron al Jordán para cruzarlo. Llegó el gran día de cruzar el Jordán. En el verso 17 vamos a ver ahí exactamente lo que se agregó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, ¿estuvieron dónde? En seco. ¿En dónde estuvieron en seco? Firmes. ¿En medio de qué? Del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. Hay un cambio de posición en el arca en este momento. Al principio vemos que el pueblo no sabía para dónde iba y necesitaba el arca como guía. Y el arca siempre estuvo de frente del pueblo. Pero ahora llega el gran obstáculo, el gran problema de cruzar el Jordán. Y Dios abre las aguas del Jordán para que el pueblo cruzara, pero ahora el arca no está delante. ¿Dónde se queda el arca? En el medio del Jordán. Y dice que se quedó ahí la palabra de Dios, oiga bien, hasta que todo Israel pasó en seco. Ese obstáculo que tenemos en nuestra vida, ese problema, esa situación, Dios te promete que estará ahí contigo en medio de ese problema, en medio de esa situación, en medio de esa tribulación. Dios estará ahí contigo, atravesándola en el medio hasta que tú la cruces. ¡Qué tremenda historia! Dios los guía. Aparte de guiarlos, los bendice, luego los protege y ahora les dice que cuando tengan una tribulación, un problema, estará ahí para ellos. El arca como guía en el frente, ahora está en el medio. Y dice la palabra nuevamente que estuvo ahí firme. Dice los pies de los sacerdotes firmes en medio de Jordán hasta que el último del pueblo, iglesia, cruzó ese río. Muchos de nosotros hoy en día nos preguntamos entonces, pero ¿qué está pasando? Yo estoy tratando de hacer lo correcto, estoy tratando de acercarme a Dios, estoy tratando de aceptarlo como mi guía, pero aún no siento nada. Veo que Dios, escucho que Dios bendice a muchas personas, pero ¿qué está pasando conmigo? Vamos a hacerle una pequeña ilustración que les he traído esta mañana, que me gusta hacerla en esta historia y les va a explicar 100% lo que muchas veces estamos atravesando. El hermano que me presentó dijo que le hacía mucha falta a Luigi,
Dijo el hermano, ¿te recuerdas que te hacía falta, que tenía mucho que no te veía? Yo, como soy alguien que le gusta complacer a la persona, yo voy a dejar que te vean bien. Yo voy a necesitarte aquí, ese joven hermoso. Ven acá, Luigi, y tráeme una funda que tengo ahí en esa esquina. Vamos a utilizar ese joven hermoso, Luigi, para presentarles algo. Ahí está, si quieres dar la vuelta para que estemos más cómodos. ¡Ah, Yanemari, qué hermoso! Mira qué muchacho, ¿eh? Bueno, hazme un favor. Voy a agarrar, sosténme este plato en tu mano ahí. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Bueno, aquí viene. Gracias por tu ayuda, el joven hermoso Luis. Lo voy a llamar el hermoso ahora, ya te sabes. Aquí tengo este vaso. ¿Lo ven? Sí, está vacío. Sí, pero ¿qué ven en ese vaso? ¿Qué tiene ese vaso de diferencia? Tiene hoyos, tiene huecos, ¿sí o no? Ese vaso está lleno de hoyos, agujeros. Vamos a hacer una comparación. Déjenme decirle que ese vaso somos nosotros. Ese vaso somos nosotros. Según la palabra de Dios que leímos al comienzo, dice en Salmos que Dios todos los días nos colma ¿de qué? De bendiciones. ¿Hay algún día que Dios no te bendiga? Todos los días. El hecho de respirar, de despertar cada mañana, es una bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces decimos, pero yo no sé lo que está pasando? Me está llevando la vida con problemas, situaciones y no siento a Dios. No lo siento. Muchos de nosotros hemos atravesado por eso. Usted quiere sentir la presencia de Dios en tu vida. La busca, pero tal vez no la siente. Mira lo que pasa ahora en este momento. Luis, y ahora agárrame el vaso. Ajá, y el plato ahí. Vamos a destapar esto. Ahora sí. Levántame el vaso un poquito. Ahí. Según la palabra de Dios, Dios te bendice cada día, ¿sí o no? Y Dios empieza a derramar sus bendiciones sobre tu vida, ¿sí o no? Y Dios viene y empieza a bendecirnos y echa bendiciones. Levanta el bracito un poco más ahí para que se vea. Y las bendiciones de Dios llegan día tras día. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Usted cree que de esa manera ese vaso se va a llenar del Espíritu Santo? Y Dios, según la palabra, dice nuevamente, yo te sigo bendiciendo todos los días. Y sigue Dios derramando sus bendiciones día tras día. ¿Pero qué sigue pasando? Se están yendo, se están escapando. Ahora, ese vaso nunca se va a llenar, a menos que usted llene esos agujeros. Ahora, ¿qué vienen siendo esos agujeros? Un minutico más, Luigi, no te apures, te voy a sentar ahora. Todavía no he terminado contigo. Ese vaso que está lleno de agujeros que somos nosotros, esos agujeros representan nuestros pecados, iglesia. Nuestras debilidades, nuestras tentaciones. El Señor te está bendiciendo día tras día. No es Él que está dejando de bendecirte. Somos nosotros que estamos dejando de escapar sus bendiciones. Hay algo interesante que ustedes ven que ahí hay agujeros pequeños, grandes, medianos. Hay agujeros de todos tamaños. Yo le digo así dominicanamente a la gente. Lo que pasa es que algunos de nosotros tenemos tilapitas. Algunos tenemos unos tiburones, algunos tenemos unas ballenas. Todos esos agujeros son pecados y están dejando escapar las bendiciones de Dios en tu vida. Ahora hay un agujero que tal vez usted no lo vio y es el agujero más grande que está dejando perder las bendiciones de Dios en tu vida, y es ese agujero del fondo, de la base. Ese que está en la base que no se ve. Esos son tus pecados ocultos que solo tú y Dios conocen. Ese agujero es el más grande que hay. Ese pecado secreto que solo tú y Dios conocen está ayudando a que sus bendiciones escapen de tu vida. Pero hay una solución para eso, y es lo que el pueblo en esta historia te ofrece. Que cuando tú aceptas a Cristo, a Jehová, como tu guía, Él te va a bendecir.
te va a engrandecer y obrará maravillas. Luego te dice que te va a proteger de tus enemigos. Luego de proteger de tus enemigos, te dice que cuando llegue esa situación, ese problema, Él estará ahí contigo. Y para obrar grandes cosas en nuestra vida, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando todo eso ya se cumple en nuestra vida, ¿qué pasa? Ese vaso, Cristo lo toma y lo bota. Ahora, somos vasos así, ¿qué le parece? Amén. Ahora agarrame ese vaso. Si ya sellamos esos agujeros y estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo y Dios diariamente te sigue bendiciendo, ¿ahora qué pasa? Dios te bendice diariamente. El vaso que está haciendo ahora se está llenando y se va a llenar hasta el punto de que de rebosarse del Espíritu Santo. De esa manera Dios está buscando bendecirte y llenarte de su Espíritu. Muy bien, Luigi, ya vamos a terminar contigo. Déjame darte una ayudadita ahí. Sacúdete esa mano ahí. ¡Wow! Ahora agárrame este que está aquí. Ahí. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ponlo allá ahorita. Ahí, ponlo por ahí. Después resolvemos eso. Ahí, no, ahí también. Perfecto. Entonces, iglesia, siguiendo. Vemos que Dios busca llenarte de su Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué muchas veces no sentimos su presencia nuevamente? La dejamos escapar. ¿En algún momento Dios te ha dejado de bendecir? No, nunca. Y vemos en esta historia que Dios sigue bendiciendo al pueblo. La misericordia de Dios. Y en medio de esa situación, ese problema, Él promete bendecirte. Muchas veces los problemas, las situaciones son necesarias para forjarnos en su palabra. ¿Han oído la anécdota de la esponja? Si usted tiene un balde de agua sucia y tira en ese balde de agua sucia una esponja, ¿qué va a pasar con esa esponja? Va a absorber el agua sucia, ¿sí o no? Viene Cristo ahora y te toma esa esponja y la saca del agua sucia. Ya esa esponja no está en el agua sucia, pero que todavía sigue teniendo la esponja. Agua sucia dentro de ella. Ahora, ¿qué entonces tiene que pasar para que esa esponja quede limpia? Exprimirla. Iglesia, si tú quieres estar limpio, aguante ese apretón. Muchas veces problemas que pasarán en tu vida, tal vez es algo que Dios está buscando para limpiarte y hacerte un diamante puro en su nombre. Y Él te promete que durante ese problema, esa situación, como pasó con el pueblo de Josué, Él estará ahí en medio para ti, para que lo cruces. Luego que el pueblo entonces atraviesa ese río, ese obstáculo, el Jordán, vamos a ver qué cosa acontece, algo sumamente importante ahora. Pero para eso vamos a ir ahora al capítulo 4 de Josué. En el capítulo 4 de Josué, empezando el verso 1, ahora nos dice la palabra de Dios que cuando toda la gente hubo ¿qué? Acabado de pasar el Jordán, Jehová habló ¿a quién? A Josué. ¿Y qué le dijo? Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí del medio de Jordán, oigan bien, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 ¿qué? 12 ¿qué? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Vamos ahora a ver por qué razón después que cruzan ese obstáculo, ese problema, ahora Dios le ordena que vayan al río y tomen ¿cuántas piedras? 12. ¿Por qué piedras? ¿Qué significado tienen esas piedras? Dice en el verso 5, vamos a seguir leyendo, capítulo 4, verso 5, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Dejémoslo ahí. Se le ordena 12 piedras, que significaban el número de 12 tribus de Israel.
En la Biblia hay varios personajes que se mencionan que utilizaron eso de piedras. Yo me preguntaba leyendo esa historia, pero ¿qué tienen que ver estas piedras? ¿Por qué razón? Estas piedras se mencionan desde el Génesis. Génesis 28:18. Vamos a ver un ejemplo de qué piedras. Dice: Jacob se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la puso como que, como memorial, y derramó aceite sobre ella. Eso fue cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera que llegaba al cielo. Dice que él tomó una piedra que tenía de cabecera para dormir, vio la escalera que llegaba al cielo. Al otro día, cuando despertó, tomó esa piedra y la erigió, la puso en un lugar como que, como memorial de esa maravilla que Dios había hecho por él. Y luego derramó aceite sobre ella. Otro personaje, Samuel, en 1 Samuel 7:12, dice: después que vencieron a los filisteos, oigan bien, siempre es después que el Señor obra algo con el pueblo. Vencen a los filisteos y ahora en 1 Samuel 7:12 dice: luego Samuel tomó ¿qué? Otra piedra y la puso en Mizpa, y Seni se llamó como Eben Ezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Vemos una conexión, ¿sí o no? Esas piedras, cada vez que el Señor obraba, estos personajes levantaban una piedra como memorial o recordatorio. Ahora vamos a ver por qué razón en la historia que estamos tratando en esta mañana con el pueblo de Israel y Josué, por qué se ordena tomar esas piedras. Vamos a leer ahora Josué capítulo 4 en el verso 6. Ahora vemos la explicación del porqué de esas piedras. Dice: para que esto sea señal. ¿Entre quién? Entre vosotros. Y cuando ¿qué? Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y esas piedras servirán ¿de qué? Monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esas piedras fueron un monumento conmemorativo del milagro y las bendiciones que Dios hizo para ese pueblo en ese momento. Y oigan bien hasta dónde llega el asunto. Le dice al pueblo: para cuando vuestros ¿qué? ¿Quiénes van a preguntar? Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Ese monumento era por generaciones y generaciones. Ellos querían que la presencia de Dios y sus milagros vivieran en sus familias, generación tras generación, y que el pueblo nunca se olvidara de Cristo. Amén. Oh hermano que me escuchas, si tú tienes tus hijos aquí, recuerda que tu vida debe ser un monumento a Jehová. Y que tus hijos vean ese monumento y que vean las maravillas de Dios en tu vida y que nunca se olviden. Esa fue la razón de esas piedras. Dice el verso 9 ahora que no solamente fueron esas 12 piedras. ¿Quién más tomó piedras independientemente para eso? En el verso 9 dice que Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto. ¿Y han estado ahí hasta cuándo? Josué, antes de que las aguas se regresaron, fue al medio del Jordán donde estaba el arca, donde se ocurrió el milagro. Levantó 12 piedras Josué ahí y se fue. Y dice que esas piedras están ahí, quedaron en el río. Pero Josué levantó sus piedras, el pueblo levantó sus piedras, conmemorando los milagros de Dios en sus vidas. Déjame decirle que hay dos significados que la Biblia presenta sobre piedras. Dos muy importantes, y es que hay piedras de conmemoración, de recuerdo de los eventos de Dios, ¿sí o no? Pero han oído hablar de las famosas piedras de tropiezo. Mi pregunta el día de hoy para ustedes: ¿qué piedra quiere usted ser? ¿Usted quiere ser una piedra de tropiezo o quiere ser una piedra de conmemoración de Cristo Jesús para todos? Amén. Esta palabra se aplica. Muchas veces Dios nos bendice en nuestras vidas. Muchas veces Dios obra milagros en tu vida.
Y mientras tú tienes ese problema lo buscas. Pero cuando Dios obra, te saca de esa situación y obra el milagro, ahí quedó. Muchas veces nos olvidamos, hermanos. Y ese testimonio que pudo cambiar vidas, que tú tenías que anunciarlo y levantar esa piedra para que todos te vean y recuerden la maravilla de Dios, muchas veces lo ocultamos. Esta historia te quiere decir que cuando tú tengas una bendición en tu vida, iglesia, levanta esas piedras como un monumento para que todos te vean. Amén. Que tus hijos, tu familia, tus amigos, en el trabajo, en la escuela, todo el que te rodea vea un monumento de las maravillas de Dios en la vida de esa persona. En el verso 19 del capítulo 4 vemos la importancia de ese mensaje que se repite de una vez. Desde el verso 7, 6, ahora vamos al 19 y miren lo que vuelve a decir otra vez. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon ¿en dónde? En Gilgal, al lado oriental de Jericó. Ya van llegando a Jericó. ¿Y Josué qué hizo ahí? Erigió en Gilgal las ¿qué? Las 12 piedras que habían traído del Jordán. El pueblo no dejó las 12 piedras, las tomaron y las llevaron con ellos. Y allá donde llegaron nuevamente las levantaron. ¿Para qué? Memorial, monumento, recordando que el Espíritu de Dios los había llevado hasta ahí. Y que la presencia de Dios abrió las aguas de ese Jordán y los llevó ahí. Sigue diciendo, para que vean cómo se repiten las cosas ahora en el verso 20, en el 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten quién. Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan esas piedras, papi? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho anteriormente en el mar Rojo con Moisés. El pueblo estaba atravesando su propia situación y aún está recordándose lo que pasó anterior con Moisés, porque esas historias de los eventos de Jehová se recordaban. Levanta esa piedra de memorial de Cristo Jesús en tu vida. En el verso 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es ¿qué? Poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. El libro de Josué, ya casi para terminar, presenta un dato bien curioso, y es que en el capítulo 24 de Josué, no sé si ustedes se han dado cuenta que el libro de Josué solamente tiene 24 capítulos. Oigan bien lo importante de esto. En el capítulo 24 de Josué, que es el último capítulo del libro, al final vamos a leer lo que pasó en el 24-27. ¿Qué hizo Josué al final de ese libro? Luego Josué dijo al pueblo, he aquí, esta piedra será un testigo contra vosotros. Ella ha escuchado la palabra de Jehová, las que nos ha hablado, y esta piedra será testigo contra vosotros. No seas que neguéis a vuestro Dios. Y ustedes saben qué pasó luego de ese evento. Ahora va lo más interesante. Si usted lee el siguiente verso 28 y 29, dice ahí mismo, presenta que Josué murió. Y dice que Josué murió de 110 años. La última cosa que hizo Josué antes de morir fue levantarle al pueblo otra piedra. Y ahora dice que esa piedra fue testigo para ese pueblo, ya que no vengan y digan, nos olvidamos de Dios, Dios no estuvo con nosotros. Esa piedra le recordaba al pueblo que Dios estaba guiándolos. Josué 24:31 dice, Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían que las obras que Jehová había hecho por Israel. Aún luego de la muerte de Josué, más adelante, en el tiempo de los ancianos, todavía podemos ver que el pueblo aún se recuerda de las maravillas que Dios hizo con ellos. Hoy en día, iglesia, queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Luego que tú aceptas a Cristo Jesús como tu guía, ¿qué te ofrece Jesús? Bendiciones. Día tras día te colma de bendición, te engrandece. Luego de que tú aceptes eso y que Dios te engrandece y te bendice, ¿qué agrega Él? Que te va a proteger. Luego de su protección, ¿qué te agrega Él? Que cuando tengas un obstáculo, un problema, Él estará en medio de ese problema para ti. Y luego que Él obra ese milagro y que te hace pasar ese obstáculo, ahora te dice, levanta una roca espiritual en conmemoración de mi nombre para los hijos de Israel, para siempre. Y que nuestras familias, nuestros hijos, cuando la gente vea nuestro testimonio y pregunte, podamos decir que el Dios grande, real del cielo, ha obrado en nosotros y dirige nuestras vidas. ¿Quiénes quieren lograr eso en el nombre de Dios? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Hoy es un sábado joven. ¿Quiénes tienen aquí menos de 100 años? Yo siento que aquí todos somos jóvenes. Aquí dice que Josué murió de 110 años. ¿Quién tiene 110? Nadie. Ok, entonces todos somos jóvenes aquí. Ustedes saben por qué. Cuando usted acepta a Cristo Jesús como su guía, todos vamos a ser renovados en el Espíritu Santo. Vamos a ser transformados. Aquí no importa la edad que tú tengas, no importa cómo tú te veas, cómo tú te sientas. Cuando aceptas a Cristo Jesús como tu guía, tú vas a ser transformado. Esa promesa me encanta a mí porque muchas veces no le damos atención. Mucha gente, ay, ya yo estoy viejito, ay, que me duele aquí, ay, que me duele allí, hermano. Confía en Jehová. Reconócelo en tus caminos. Él hará derecha todas tus sendas y promete transformarte para cuando Él venga estemos todos preparados para alabarlo por siempre. ¿Quiénes aceptan la guía de Cristo Jesús en este día? Y yo quiero que hagan una promesa interna entre ustedes. Trabajemos hoy en día en sellar esos agujeros que les presenté en el vaso para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y sentir su presencia. Amén. Y luego que logremos eso, levanta esa piedra de monumento para Cristo Jehová en tu vida. Amén. Predica su mensaje, testifica las maravillas que ha hecho para nosotros. Y Dios obrará grandes cosas en tu vida. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque sentimos tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias porque has tocado nuestros corazones, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a aceptarte 100% como nuestra guía en nuestra vida, Señor. Que como el pueblo de Israel en esta historia de Josué, podamos, Señor, levantar esas rocas de testimonio firmes en tu nombre, Señor. Que podamos ser espejo, reflejo de tus grandezas, Señor, a quien lo necesita. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí llenos de tu Santo Espíritu. Bendice esta programación y a los que pusieron una parte para que se realizara, Señor. Y bendice a esta iglesia de South Brooklyn, Señor. Que tu Espíritu siga acompañándonos y que puedan más personas seguir añadiéndose porque sienten tu presencia y tu Espíritu aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.